pues vale. Lo dicho, cualquier cosa que tengáis que decirme, me escribís por el chat, que va a ser lo más sencillo y ya está. Yo supongo que me estáis oyendo todo bien. Si eso me escribís por el chat, que me lo confirmáis, que se oye todo bien y que puedo empezar. Todo bien, vale. Vale, bueno, pues yo creo que voy a empezar ya directamente porque lleváis mucho tiempo esperando. Bueno, encantado de veros online, bueno, no veros, de oíros o de por lo menos estar con vosotros. Y muchas gracias a Unai y a Gorka también y al resto de estudiantes de allí de la universidad por la invitación. La verdad que me alegro mucho me alegró mucho cuando me escribisteis y me alegro mucho de poder estar con vosotros y de poder hablar un poco con vosotros de Hegel. Bueno, me habíais dicho que hablase un poco sobre la lógica hegeliana, sobre la concepción que tiene Hegel de la metafísica y que hablásemos también un poco en especial sobre el tema de la dialéctica y del método hegeliano. Entonces, pues bueno, voy a intentar contaros algunas cosas. Es un tema demasiado amplio y es un tema aún así que requeriría mucho y profundizar mucho. Yo voy a dar unas pinceladas y a lo mejor pues, algunas cosas que diga se tienen que matizar un poco y se tienen que desarrollar un poco. Pero bueno, para no alargarnos mucho y para tener una mínima base, ¿no? Eh, eh, una de las características más interesantes de Hegel, bueno, voy a presuponer un poco que sabéis quién es Hegel, un filósofo del siglo XIX, nace en 1770 y muere en el 30 y en el 32. Eh, y, bueno, es uno de los principales representantes del idealismo alemán, ¿no? Entonces, eh, 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 el idealismo alemán es esa corriente de pensadores que parte de la filosofía kantiana, de una discusión en torno a la filosofía kantiana, y ahí tendríamos a Fichte, tendríamos a Schelling y por último a Hegel, ¿no? Entonces es una corriente de pensadores que está discutiendo constantemente entre ellos, ¿no? Y en torno a la filosofía kantiana también. Entonces es importante siempre conocer en realidad también la filosofía, por lo menos la filosofía de Kant, de manera pues relativamente profunda y a ser posible también la filosofía de Fichte y la filosofía de Schelling. Pero bueno, respecto a lo que a Hegel se refiere, Hegel tiene una concepción de la filosofía como sistema, ya lo sabéis, es una cuestión que aparece en el prólogo a la fenomenología del espíritu. La filosofía tiene que ser un sistema, la filosofía no puede ser una rapsodia de temas, ni puede ser eh, una reflexión en torno a ciertas cuestiones, sino que él concibe la filosofía como sistema de la filosofía, es decir, como un todo omniabarcante, como una unidad en la que, como una unidad orgánica en la que se engloben todos los conocimientos del saber humano. ¿Vale? Esta es la pretensión de la filosofía de Hegel y esta es la manera que tiene Hegel de entender la filosofía. Y además se engloben de manera necesaria, ¿no? De tal manera que los temas de la reflexión filosófica, vayan enlazándose unos con otros de manera sistemática, de manera siguiendo un patrón necesario, siguiendo un proceso inmanente y necesario, una argumentación lógica, por así decirlo. Esta es la concepción de la filosofía que tiene Hegel. O sea, es un saber unitario, ¿no? Podríamos contar, o sea, una manera diferente de entender la filosofía es, pues bueno, uno hace filosofía de la biología y entonces le interesa la cuestión en torno a la vida orgánica, o hace filosofía de la inteligencia artificial o filosofía de la tecnología, porque es un tema interesante y se pone a reflexionar sobre eso. Eso no es la concepción que tiene Hegel de la filosofía, sino que Hegel, cuando hace filosofía del derecho, por ejemplo, enmarca ese tema que es el derecho dentro de un todo, el sistema de la filosofía, que es un desarrollo, entiende que es el desarrollo de la idea absoluta. O sea, es el desarrollo de, en el fondo, la razón conociéndose a sí misma. En el elemento del pensar, que es la ciencia de la lógica, en su otro,
que es la naturaleza y la filosofía de la naturaleza, y en el espíritu, que es la idea volviendo hacia sí. O sea que en esta concepción hegeliana de la filosofía como sistema, como un todo omniabarcante, donde cada cosa tiene su lugar, por así decirlo, y cada tema tiene su punto y su punto concreto dentro de su lugar concreto dentro del sistema, su lugar sistemático, pues este sistema tiene tres partes, ¿no? Lógica, una lógica especulativa, una filosofía de la naturaleza y una filosofía del espíritu. De las tres partes, la lógica especulativa es la metafísica propiamente dicha. ¿Y qué entiende Hegel por metafísica? Pues entiende la filosofía primera y fundamental, la que funda, es decir, la que fundamenta, la que justifica todo el objeto de estudio de la filosofía, su método, su proceder, sus temas y sus conceptos fundamentales. ¿Vale? Y es además, o sea, eso sería metafísica en tanto que filosofía primera, pero la lógica especulativa es además filosofía última. Y en ese sentido es metafísica también en el sentido aristotélico, o sea, en el sentido etimológico del término, como sabéis que, que es el término, el sentido de la palabra metafísica, como los escritos aristotélicos que iban detrás de la física. Pues también en ese sentido la lógica hegeliana es metafísica, en tanto que filosofía última. Porque si vosotros vais a la enciclopedia de las ciencias filosóficas es la exposición sistemática, la exposición de todo el sistema de la filosofía de Hegel. Es verdad que es un manual para sus clases, pero es lo que tenemos de filosofía de exposición de todo el sistema. Pues ahí tenéis que la primera parte del sistema es la lógica, pero además, en la filosofía del espíritu, o sea, la tercera parte sería la filosofía del espíritu, la última parte de esa tercera parte sería la filosofía del espíritu absoluto, y ahí esa filosofía del espíritu absoluto se subdivide en tres, que son arte, religión y filosofía, y ahí vuelve a haber, se vuelve todo el sistema, vuelve a retornar a su punto inicial, que es a la ciencia de la lógica. ¿Vale? O sea que la lógica especulativa es la filosofía última. No solo la filosofía primera, sino la filosofía última. Y es en este sentido la metafísica propiamente dicha, dice Hegel al comienzo de la lógica. Vale. Entonces, esto es lo primero. Lo primero que quizá que habrá que aclarar un poco es por qué para Hegel la lógica es metafísica o por qué la metafísica es lógica, ¿no? Esto es la primera cuestión, ¿no? Entender primero eso. O sea, Hegel entiende que tras la filosofía kantiana, tras la filosofía crítica de Kant, la metafísica se ha convertido en lógica. ¿Y qué entiende Hegel por lógica? Pues entiende una investigación del pensamiento puro y de todos sus contenidos, todas sus determinaciones, ¿no? Lógica especulativa porque en la ciencia de la lógica el pensamiento va como investigándose a sí mismo, mirándose en un espejo, investigándose a sí mismo sobre sus contenidos, sobre todas sus determinaciones. Va desarrollando todas sus determinaciones, todas sus categorías, categorías no, determinaciones del pensar, de manera inmanente y de manera necesaria. ¿Vale? Y todo esto parte en realidad de la filosofía trascendental de Kant. Es decir, es Kant, dice Hegel, el que ha convertido la metafísica en lógica. Porque si vosotros vais a la crítica de la razón pura, ahí el planteamiento de la cuestión es, bueno, ¿cómo es posible la ciencia? Eso intenta, esa cuestión la reduce Kant a cómo son posibles los conocimientos sintéticos a priori, y ahí dice Kant, bueno, ahí vamos a examinar los elementos a priori de las facultades del conocimiento para ver cómo son posibles esos conocimientos a priori, ¿no? Un estudio de la sensibilidad en la estética trascendental, ahí estudia los elementos a priori de la sensibilidad, que son espacio y tiempo,
y hace un estudio de el entendimiento y la razón y de los elementos a priori del entendimiento y la razón en la lógica trascendental. En realidad, elementos a priori solo encuentra en elementos a priori fundamentales constitutivos del conocimiento solo se encuentra en la analítica trascendental, es decir, en el análisis del entendimiento, mientras que la razón por sí sola no es constitutiva no tiene elementos a priori que sean constitutivos del conocimiento, sino que solo posee ideas regulativas, ¿vale? Y en su dialéctica llega a un conocimiento de sofismas, es decir, a un conocimiento aparente, no a un conocimiento verdadero, ¿vale? En la analítica trascendental, en el análisis plantea Kant que hay una serie de conceptos puros del entendimiento. Él mismo nos explica, tanto ahí como en los prolegómenos, que toda esta cuestión de los conceptos puros del entendimiento le ha sido sugerida por la filosofía de Hume. Yo creo que todo esto lo conocéis, simplemente os lo recuerdo, ¿vale? La famosa crítica a la causalidad que hace Hume. Entonces, esa crítica a la causalidad que hace Hume le hace a Kant plantear la problemática de los conceptos puros del entendimiento. Porque dice Hume, el problema que ha visto, porque dice Kant, el problema que ha visto Hume en la causalidad, en realidad es aplicable a toda una serie de conocimientos, incluso los matemáticos. Todos ellos implican una síntesis que no está dada en la experiencia, ¿no? El problema que decía Hume es que la causalidad, el nexo causal entre causa y efecto, no lo ves en la experiencia porque no ves la conexión necesaria, solo ves que primero pasa una cosa y después pasa otra, y tampoco la puedes, tampoco es una relación de ideas, que dice Hume. Kant dirá, tampoco es un conocimiento analítico, ¿no? Sino que Hume es algo que que ponemos nosotros, un sentimiento causado es un sentimiento de hábito que hemos adquirido, ¿no? Bueno, Kant dice, esa síntesis que implica la causalidad tampoco está presente en la experiencia en muchos otros conceptos, en total en 12, ¿no? Y si vosotros vais a la crítica de la razón pura y tenéis la tabla de las categorías, los conceptos puros de entendimiento son conceptos que son necesarios para que se dé la experiencia como tal, ¿vale? Es decir, que como tal, lo dado, o sea, en la experiencia no está dada ni la unidad, ni la pluralidad, ni la sustancialidad, ni la causalidad, ni la posibilidad, ni la realidad, ni todos esos conceptos del entendimiento que plantea, dice Kant, esos conceptos los pone el entendimiento, ¿no? Entre comillas, los pone, ¿vale? Eh, eh, y la cuestión se plantea Kant en la deducción trascendental de las categorías. Esto está explicado un poquito mejor en el capítulo primero del libro que tengo sobre la lógica de Hegel, pero os lo resumo brevemente, ¿vale? La cuestión fundamental que plantea Kant en la deducción trascendental de las categorías es, bueno, ¿qué derecho tiene el entendimiento a presuponer que sus conceptos rigen realmente la naturaleza? ¿Qué derecho tiene el entendimiento a suponer que sus conceptos puros son categorías, es decir, conceptos de todo ente y que tienen validez objetiva? La respuesta a esa pregunta, desde el punto de vista idealista, la lectura idealista, esta lectura que hace Hegel de la deducción trascendental de las categorías, la tenéis sobre todo en Fe y Saber, ¿vale? En Fe y Saber, en Glauben und Wissen, que se traduce por fe y saber o creer y saber, ¿vale? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta, sobre todo desde la lectura idealista, es porque sin esos conceptos no hay cosas como tal, porque la unidad de los objetos y la unidad de la experiencia como tal es producto de una síntesis, o sea, no está dada, sino que es producto de una síntesis y las categorías son las diferentes formas de síntesis que tiene el entendimiento. Y esa síntesis, a su vez, esa síntesis que realiza el entendimiento, a su vez, se basan todas ellas en la unidad trascendental de la percepción, ¿vale? Es decir, la respuesta kantiana, leída desde un punto de vista idealista, sería porque sin sujeto trascendental y sin la síntesis del entendimiento no hay objeto. Hay un magma, hay un caos de impresiones, de datos sensibles, pero no hay unidad como tal, ¿vale? Esto es una cuestión que después reaparece en la fenomenología de Husserl, o sea, esto es una cuestión central dentro de la filosofía. Entonces, ¿qué entiende Hegel? Lo que entiende ahí Hegel es que Kant ha demostrado el idealismo. Es decir, que
la verdad de las cosas reside en el pensar. Que sin el pensamiento no hay ni unidad, ni pluralidad, ni causalidad, ni sustancialidad. Que las cosas en sí mismas no tienen sustancialidad si no es porque la pone el pensamiento. Que las cosas en sí mismas son nada. Y que toda la verdad de las cosas reside en el pensamiento. Esto es la lectura que hace Hegel, pero es la lectura que en el fondo también hace Fichte, y en buena medida es la lectura que hace Schelling también. Aunque habría que desarrollar mucho estas cuestiones en Fichte y en Schelling. No lo vamos a hacer aquí ahora porque no tenemos tiempo y porque tampoco me lo habéis pedido, ¿vale? Entonces, pero viéndolo así y de una manera muy rápida, entonces yo creo que se entiende bien. Entonces, claro, la metafísica, es decir, la filosofía primera, la filosofía que se pregunta por las verdades fundamentales, es, en el fondo, estudio del pensar y sus determinaciones, porque es en el pensar donde reside la verdad. Porque la verdad, en el fondo, no reside en la comparación del pensar con la cosa, con la realidad, en algo así como la adecuación entre el pensamiento y la realidad, ¿no? Sino que Hegel entiende que Kant ha demostrado el idealismo y que en realidad, la verdad consiste en el autoconocimiento de la razón, es decir, en la adecuación del pensar consigo mismo, ¿vale? Kant no saca esta conclusión, por supuesto, no la saca, sino que él ya en la crítica de la razón pura, ya en la deducción trascendental de las categorías, plantea, no. Además hace falta la diversidad dada la intuición, hace falta la experiencia, en el sentido de la intuición empírica, porque si no las categorías son vacías. Bueno, todo esto ya lo conocéis o lo presupongo. Pero Hegel, ahí en estas obras, en Fe y Saber, y principalmente en Fe y Saber, pero también en el escrito de la diferencia, dice, en realidad, toda la filosofía kantiana descansa sobre ese principio. Lo que pasa que Kant ha tomado las categorías, o sea, habla de categorías, es decir, de conceptos referidos a supuestas cosas, en el fondo cosas, a fenómenos, los cuales se basan en cosas en sí, y basados en un sujeto trascendental. Pero en verdad, si nosotros hemos entendido que la verdad reside en el pensamiento, el estudio, la fundamentación, la verdad misma, la filosofía primera tiene que ser un estudio del pensamiento y sus determinaciones en sí mismas, independientemente de un supuesto sujeto trascendental, que es un polo vacío, que es prescindible, e independientemente de un objeto trascendental, que también es un objeto del entendimiento, que el mismo Kant lo dice, que es un concepto del entendimiento, el no humano, ¿vale? Es decir, lo que plantea Hegel es, Kant ha demostrado que la verdad reside en el pensamiento, vamos a estudiar el pensamiento y sus determinaciones, ¿vale? Y eso es la ciencia de la lógica, ¿vale? Para llegar a la ciencia de la lógica, por supuesto, hay un camino, que es el camino del saber, que es la fenomenología del espíritu, que es, en el fondo, la sustitución hegeliana a ciencia de la lógica, a la crítica de la razón pura, ¿no? Kant plantea una crítica de la razón pura para hacer una propedéutica a la metafísica, ¿vale? La crítica de la razón pura es una propedéutica para un futuro sistema de la razón pura que debe basarse primeramente en una metafísica que tendrá dos partes, una metafísica de la naturaleza y una metafísica de la libertad, de las costumbres. Bueno, Hegel dice que no tiene sentido examinar un instrumento de conocimiento antes de conocer, sino que hay que lanzarse al conocimiento mismo e ir descartando los posibles candidatos a ciencia, a filosofía, las posibles posiciones de la filosofía, ir descartándolas todas hasta quedarse con el saber absoluto. Y ese proceso de descartar todas y cada una de las figuras del saber lo llama Hegel fenomenología del espíritu, ¿vale? Y que es el escepticismo consumado, el escepticismo que se va consumando, que va dando su cumplimiento, ¿vale? El escepticismo radical. Una obra importantísima en realidad para entender a Hegel y sobre todo para situarse en el punto de vista de la ciencia de la lógica, porque el punto de vista de la ciencia de la lógica presupone la superación de la oposición de la conciencia, es decir, presupone la superación del punto de vista de cada uno de nosotros, que estamos nosotros ante el mundo y ya está. Pues ese punto de vista
es el que tiene que dejarse atrás en la ciencia en la fenomenología del espíritu. Se va dejando atrás en la fenomenología del espíritu, de tal manera que en la ciencia de la lógica, digámoslo así, nos hemos elevado al éter del saber, dice Hegel, al pensamiento puro y sus determinaciones. ¿Vale? Bueno, entonces, claro, aquí dentro de este desarrollo, este estudio del pensamiento puro y sus determinaciones, hay otro ingrediente que es fundamental en Hegel, que es la cuestión del dinamismo del pensamiento, o sea, la cuestión de el automovimiento del contenido. ¿Vale? Em, Eh, la lógica especulativa se diferencia, ya lo hemos dicho, la lógica trascendental kantiana, en que examina las determinaciones del pensar en sí mismas, independientemente de un sujeto que las piense y de un objeto al que se refieran, y se diferencia también de la lógica formal, en el sentido de que la lógica formal te presenta una serie de conceptos, de formas vacías de contenido que se aplican a cualquier contenido. Por ejemplo, te presenta formas de silogismos, ¿no? La lógica tradicional aristotélica o en la lógica moderna matemática, pues te presenta bueno, también formas de razonamientos, diferentes reglas, ¿no? Como las reglas de deducción natural, ¿no? El silogismo disyuntivo, el modus ponens o el modus tollens, todo este tipo de reglas, ¿no? Formas que son formas de razonamiento válido, ¿no? Y lo mismo te presenta conectivas, variables, etcétera, etcétera. Vale, pues pero te las presenta de manera, digámoslo así, como un catálogo, por así decir. Esto es lo que hay, ¿no? Y a partir de ahí vamos avanzando, vamos planteando bueno, pues una serie de razonamientos válidos, ¿no? Hegel, por contra, tiene la concepción de la lógica como una casi como un organismo que va desarrollándose paulatinamente de manera interna, ¿vale? Y tiene una concepción de la razón, en tanto que idea absoluta, la idea absoluta es la razón, propiamente, en un sentido propiamente filosófico, esto lo dice en la enciclopedia, ¿vale? Tiene una concepción de la idea absoluta como una totalidad que va generando su propio contenido, que va desarrollando todas y cada una de sus determinaciones, ¿no? Y esto enlaza con el tema del método y el tema de la dialéctica, ¿vale? Eh, porque, claro, hay aquí una pretensión hegeliana que es la siguiente, es que la lógica no surge por abstracción de todo contenido y las determinaciones de pensar no surgen por abstracción de todo contenido, sino que surgen de manera eh, eh, casi genética, por así decir, generándose unas a partir de otras, desde la más sencilla de ellas, que es la más inmediata y totalmente pobre, que es la determinación del ser, el ser, puro ser, la idea de ser, por así decir, ser, puro ser, sin mayor determinación. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es aquí la idea de Hegel? O sea, la intuición hegeliana es que todo contenido del pensar, todo pensamiento, tiene la negatividad dentro de sí. ¿Vale? El ser, la misma determinación más pobre de todas, más inmediata, que es la determinación del ser, tiene la negatividad dentro de sí. Es decir, es en el fondo en sí mismo contradictorio, contiene una contradicción en sí mismo. Y lo que hay que hacer es desarrollar esa contradicción, es casi zambullirse en esa contradicción. ¿Vale? Y una vez que uno se ha zambullido en esa contradicción, que ha desarrollado esa contradicción hasta sus últimos términos, se ve la finitud de ese pensamiento. Y se ve que esa idea, la idea de ser, por ejemplo, o sea, transita ella misma a la idea de nada. Es decir, a justo lo contrario, que el ser lleva en sí mismo a la nada. Y que no solo que el ser lleve en sí mismo a la nada, sino que la idea de ser produce ella misma la idea de nada. Y la idea de nada produce ella misma la idea de ser. ¿Vale? Y de esa contradicción entre ser y nada y ser, ¿no? Esa afirmación, ese pasar de uno a otro, ¿vale? Surge una idea nueva, un pensamiento nuevo, una determinación del pensar nueva que las engloba a las dos, que las supera en el término clásico hegeliano de la Aufhebung, lo pongo aquí en el chat,
Aufhebung, Aufhebung, que viene del verbo alemán aufheben, que significa tres cosas, principalmente tres cosas en Hegel. Aufheben, en el alemán normal, aufheben significa, por un lado, eh, eh, invalidar, ¿no? Como cuando se invalida o se deroga una ley o se deroga un... Sí, cuando se deroga una ley se invalida algo, se niega algo, ¿vale? Ese es el primer sentido. El segundo sentido, aufheben significa conservar. Por ejemplo, cuando te sobra comida, la guardas en la nevera, en alemán se dice aufheben, ¿no? Sobre todo en el alemán del sur, en el alemán más de Hegel era del sur de Alemania, de Stuttgart, ¿vale? Y, y aufheben significa también elevar, ¿vale? Entonces, esos tres sentidos están pensados en ese término y en ese uso hegeliano del término aufheben o sea, ese es el verbo y su sustantivo aufhebung, que normalmente o tradicionalmente se ha traducido por superación. Félix Duque lo traduce en la ciencia de la lógica por asunción, ¿vale? Entonces, cuando leéis la ciencia de la lógica, la traducción de Félix Duque, de Félix, pues ahí cuando leáis asunción, vamos, vais al glosario que tiene un glosario maravilloso al final y ahí veréis que normalmente asunción es la traducción de Aufhebung, ¿vale? Tradicionalmente se denominaba superación. Entonces, ¿cuál es esta idea? La idea es que las determinaciones del pensar se van superando unas a otras, ¿no? Cada determinación se supera a sí misma, se invalida a sí misma, transita a su contraria y ambas se unifican en una nueva. El ejemplo clásico es este que os estoy poniendo de ser, el ser pasa a la nada pasa al ser y ambas, este pasar del ser a la nada y de la nada al ser, se traducen en el devenir. Pero lo mismo podríamos ver con la causalidad, con lo finito y lo infinito, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la clave de todo esto, el punto clave de todo esto, se va a cortar en 9 minutos. Ah, vale. Vale, yo creo que tampoco hay mucho problema. Bueno, lo que os decía, la clave de todo esto es la negatividad intrínseca del contenido, es decir, la contradicción. O sea, todo contenido es en sí mismo contradictorio. Lo finito es en sí mismo contradictorio. Esta es la clave. Si vais a la lógica de la esencia, en una de las observaciones a la lógica de la esencia, dentro de la ciencia de la lógica, ahí dice Hegel, todas las cosas son en sí mismas contradictorias. ¿Vale? Este es el momento dialéctico, por así decir, el momento lógico de la dialéctica. Ese es el momento en el cual un contenido, una determinación del pensar, se niega a sí misma y esa negatividad intrínseca, esta doble negación de la que a veces también se habla o habla Hegel, produce una determinación nueva, produce un contenido nuevo. Y todo eso, y de esa manera, va avanzando la lógica de manera inmanente y necesaria. Así también lo hace la fenomenología del espíritu, en realidad. O sea, las figuras de la conciencia surgen precisamente porque cada figura está en contradicción consigo misma. No consigue cumplir lo que ella misma se supone que es y por tanto transita a una figura superior. ¿Vale? Se ve en la certeza sensible, pero se ve en todo eso. Entonces, el punto clave aquí es la negatividad, la fuerza de la negatividad. Hay pasajes en el prólogo a la fonología del espíritu donde dice Hegel, el espíritu no huye de lo negativo, el espíritu mira lo negativo firmemente y se detiene en él, ¿no? Habla también del trabajo del concepto, ¿no? Porque este desarrollo en el fondo es el concepto, ¿no? El concepto especulativo. Entonces, esta es la clave para, según Hegel, desarrollar una lógica especulativa en la que se van desarrollando todas y cada una de las determinaciones del pensar, de manera inmanente, ¿no? Ahí tendríamos las citas que os traía, lo que pasa es que como ya hemos empezado tarde, no las vamos a leer, ¿vale? Ya si queréis en otro momento, pero las podríamos leer, ¿vale? Pero las citas que os traía vienen precisamente a destacar esto. O sea, os traía sobre todo esto lo tenéis, por ejemplo, en los 3 parágrafos en los que Hegel habla de los momentos de lo lógico, ¿vale?
los parágrafos 80, 81 y 82, ¿vale? Y, y lo tenéis también en la introducción a la ciencia de la lógica, también, ¿vale? O sea, la cuestión de que ahí dice Hegel en la página 203, ¿vale? De la ciencia de la lógica, la traducción de Félix Duque, si queréis apuntároslo, ahí está un texto donde dice Hegel lo esencial, lo preciso, lo único que hace falta para ganar el curso progresivo de la ciencia es el conocimiento de que lo negativo es positivo, es decir, que tiene una, que tiene una significación positiva, que tiene un resultado positivo, que es productivo, ¿no? O sea, es esta productividad de lo negativo lo esencial en el proceder de Hegel, en el proceder que tiene la filosofía, ¿no? Y ahí es donde reside la recuperación de lo dialéctico. Es decir, en la filosofía tiene para Hegel un método propio que es precisamente el método dialéctico. Que el método dialéctico no es como se entendía o como se entiende antiguamente, como lo entiende Aristóteles o en parte como lo entiende Kant, como un arte de mediante, Aristóteles dice, es un arte de mediante razonamientos llegar a conclusiones más o menos plausibles, ¿no? La dialéctica frente a lo que es la demostración propiamente rigurosa que lleva a la ciencia, ¿no? A la ciencia en sentido estricto, ¿no? Kant la dialéctica o entiende la dialéctica como una ciencia que te da un conocimiento aparente. Pero Kant ya plantea este concepto de la dialéctica como la pretensión de por un ejercicio puramente lógico, es decir, por un ejercicio de puro pensamiento, conocer la verdad. Y esto es lo que está planteando Hegel, precisamente, es mediante el puro desarrollo del pensamiento, mediante un pensamiento puro ir eh, desarrollando, generando todas y cada una de las determinaciones del pensar, hasta llegar a la idea absoluta, que es la determinación que ya no tiene ninguna determinación alternativa, o sea, que ya no tiene ninguna determinación siguiente, sino que es un puro conocimiento de sí misma, ¿no? Es la verdad en cuanto tal, es la verdad y toda la verdad. Todas las determinaciones anteriores se definen de alguna manera por su otro. Todas las determinaciones anteriores llevan a su otro, mientras que la idea absoluta eh, eh, es el conjunto de todas las determinaciones, en tanto que forma, en tanto que ese dinamismo del desarrollarse de todas y cada una de ellas, por tanto es método, ¿vale? Eh, y en tanto que es sistema de lo lógico, en tanto que todo el conjunto de las determinaciones del pensamiento, ¿vale? Y ahí sería donde termina la ciencia de la lógica. Eh, claro, en todo ello hay esta pretensión o este planteamiento hegeliano de que lo negativo es productivo. Una de las primeras críticas que se le hicieron a Hegel y a la ciencia de la lógica es la de un filósofo también alemán, también catedrático, también profesor de filosofía de la Universidad de Berlín, que era Adolf Trendelenburg, ¿no? Que era un aristotélico que planteaba en sus investigaciones lógicas una crítica a la dialéctica hegeliana y dice, ahí Hegel en realidad lo que está haciendo es presuponer constantemente contenido de fuera. Es decir, la lógica hegeliana empieza con el ser, pero después habla del uno, del vacío, del devenir, de la causalidad, de la vida orgánica, del quimismo, del mecanismo, ¿no? Y dice Trendelenburg, es imposible que por un puro ejercicio de pensar inmanente, Hegel del ser saque el quimismo, por ejemplo, la química, por así decir, o la idea de química. No, lo que hace es tomar conceptos de la experiencia, de las ciencias, de la cultura, etcétera, etcétera, y ordenarlos de una manera más o menos lógica. Pero no los produce como tal. Bueno, pues la pretensión de Hegel es justo la contraria. La pretensión de Hegel es que eh, eh, el pensamiento por sí solo puede producir todas y cada una de sus determinaciones. Es decir, el pensamiento por sí solo puede ser fuente de su propio contenido. Y ese es el método dialéctico. O sea, cuando Hegel dice el método no es más que el automovimiento del contenido, ¿no? Que es lo que plantea en algunos textos, en el prólogo a la fenomenología, por ejemplo, se refiere precisamente a que
es el propio contenido, es el propio proceder el que va generando todas y cada una de sus determinaciones. Todas y cada una hasta llegar a la idea absoluta, ¿no? Eh, Claro, en el momento en que se cierra la ciencia de la lógica, es en el momento en que se cierra en un autoconocimiento completo de la razón, de la idea absoluta en su elemento más propio, que es el pensar, y ahí la idea absoluta, dice Hegel, eh, se libera, sale libremente de sí, en un acto, un acto de libertad que habría que interpretar, ¿vale? Y comienza, Hegel tiene la razón, os decía, estábamos con el tema de la idea absoluta, ¿no? La razón tiene esta tendencia, esta naturaleza, este instinto, dice Hegel, de buscarse constantemente en lo otro, ¿vale? O sea, conocerse constantemente en lo otro. Eso hacen las ciencias. Las ciencias, en el fondo, son la razón, visto desde un punto de vista idealista, o sea, desde una filosofía idealista. Las ciencias son la razón conociéndose a sí misma a través de lo otro, en el mundo, en la naturaleza. Ellas no son conscientes de ello, ¿no? Ellas viven en el capítulo quinto de la fenomenología, por el cual la conciencia es razón, pero se ha elevado al punto de vista de la razón, pero todavía está dentro de la posición de la conciencia, entonces es una especie de razón que observa la naturaleza, que busca encontrar la esencia del mundo, ¿vale? Pero no se da cuenta que en realidad solo se está conociendo a sí misma, que en el fondo la esencia del mundo es ella misma y que de lo que se trata es de desarrollarse, es de desarrollar un autoconocimiento, ¿vale? Eh, y entonces ese punto de vista ya lo ha alcanzado la razón en el sistema de la filosofía. Y en el sistema de la filosofía de la naturaleza es un autoconocimiento de la idea. La idea, que es la razón en el sentido propio, está conociéndose a sí misma a través del otro. Y la filosofía del espíritu es una vuelta a la razón, o sea, una vuelta de la idea desde su otro hasta sí misma, ¿vale? En todo ese sistema de la filosofía está la idea hegeliana de que hay un método, que es el método, él lo llama método especulativo o método absoluto, que tiene tres momentos, en estos momentos que os digo, sobre todo en los momentos de lo lógico que plantea Hegel en la enciclopedia, en estos parágrafos que os he dicho, del 80, 81 y 82, ¿vale? Eh, tiene... Ahí habla del momento del entendimiento, del momento escéptico dialéctico y del momento especulativo, ¿no? Eh, pero en otras ocasiones, por ejemplo, en el parágrafo 31 de la filosofía del derecho, Hegel habla del momento dialéctico, o sea, de la dialéctica, propiamente dicha, de la dialéctica como el método, ¿no? Y él dice que en la filosofía del derecho él presupone el método de la filosofía, que es el método que él ha desarrollado en la ciencia de la lógica, que es la dialéctica, ¿no? Y es esa idea de un método que es inmanente al contenido mismo, que va produciendo todo su contenido. De tal manera que la dialéctica sería como el desarrollo vivo del contenido. El contenido va poco a poco, va creciendo, va desarrollándose como un ser vivo y va bueno, evolucionando, ¿vale? En una evolución que tiene también una parte de escepticismo, ¿no? Esto lo destaca también Hegel, eh, precisamente en ese parágrafo de la enciclopedia, en el parágrafo 81, eh, donde él habla de lo dialéctico, no solo como, eh, o sea, no solo como dialéctico, sino también relacionándolo con el escepticismo, ¿no? Hegel destaca del escepticismo sobre todo el tropo de la isostenía, ¿no? De la, eh, de la el tropo clásico, que lo tenéis, por ejemplo, en el sexto empírico, de los cinco tropos de Agripa, ¿no? El tropo de la isostenía, ¿no? Es aquel por el cual a cada afirmación dogmática se le puede contraponer otra afirmación que tenga la misma validez, con los mismos argumentos, ¿no? Que es un poco también como plantea Kant el escepticismo en la dialéctica trascendental, ¿no? Las antinomias de la razón pura, ahí veis cómo a cada proposición hay una proposición contraria, ¿no? Y ambas valen lo mismo, ¿no? Pues ese mismo proceder es el proceder que desarrolla Hegel, ¿no? Y ese es el escepticismo que ve Hegel como motor de la filosofía, ¿no? Entonces,
se trataría de entender cómo todo contenido lleva a su contrario y cómo todo lo finito en el fondo es contradictorio. Claro, esta cuestión eh, es lo que después, pues claro, lo que después Marx y Engels, pero sobre todo Engels, por ejemplo, si vais a un librito muy cortito de Engels, que es muy esclarecedor, que se llama Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, pues ven como lo revolucionario de la filosofía de Hegel, ¿no? O sea, la cuestión de cómo todo lo finito, antes o después, es superado. Como todo lo finito contiene la negatividad dentro de sí, contiene su propia negatividad. Lo finito, dice Hegel, es eso, es contener la negatividad dentro de sí. Todo ser, todo ente contiene a la nada dentro de sí, contiene a su negación dentro de sí. ¿Vale? Por tanto, lleva necesariamente a su otro. Es, por tanto, tiene que ser, por tanto, pensado como de un todo superior. ¿Vale? Y esta es el punto de vista especulativo. Y todo en la filosofía de Hegel se ve así, o sea, cada momento, cada cuestión finita se ve siempre como un momento dentro de un desarrollo superior, que es el desarrollo del autoconocimiento de la idea. ¿Vale? Ya os digo, en el elemento del pensar, en el elemento de otro de sí misma y en el espíritu. Vale. Eh, bueno, son las 2:26. No sé no sé si a lo mejor queréis. Yo casi lo dejaría aquí, porque ya he hablado casi 40 minutos, ¿no? Y a lo mejor queréis plantear alguna cuestión, o no sé si queréis que desarrolle alguna cuestión más, se puede hablar más, pero a lo mejor preferís plantear alguna pregunta. Eh, lo que me digáis. Lo que me digáis. ¿Me escribís por el chat o...? Vale, sí, es verdad, es verdad. Bueno, claro, esto tiene que ver tiene que ver con la ciencia de la lógica y tiene que ver también con la filosofía de la historia de la filosofía. Una de las tesis de Hegel en torno a la historia de la filosofía, muy interesantes, también un poco controvertidas, es que la historia de la filosofía es el desarrollo del espíritu, el autoconocimiento del espíritu. Igual que la historia en general es la toma de conciencia del espíritu, la toma de conciencia de la esencia del espíritu, el autoconocimiento del espíritu, ¿no? El desarrollo de la conciencia y de la libertad. La historia de la filosofía es también el autoconocimiento del espíritu, que el espíritu es la idea volviendo hacia sí, ¿vale? Eh, de tal manera que está esta concepción de Hegel de que toda la historia de la filosofía en el fondo es el desarrollo de una única filosofía, ¿vale? Eh, Solo que en los distintos momentos de ese desarrollo de la filosofía, que sería en el fondo la filosofía hegeliana, eh, aparecen en la historia de la filosofía como diferentes escuelas y diferentes posiciones filosóficas. ¿Vale? Eh, ¿Qué ocurre entonces? Que si nosotros pensamos las diferentes posiciones filosóficas de manera especulativa, de manera sistemática, como desarrollo inmanente de la razón que va conociéndose a sí misma, entonces cada filosofía ocuparía un lugar en ese desarrollo inmanente, que es la ciencia de la lógica, primeramente, eh, y en ese desarrollo inmanente, eh, la refutación de una filosofía, de una posición filosófica, consistiría precisamente en desarrollarla hasta sus últimas consecuencias, desarrollar la negatividad que hay dentro de ella y exponer cómo esa posición lleva a un punto de vista superior. ¿Vale? Esto se da en la fenomenología del espíritu, pero se da también, por ejemplo, en la ciencia de la lógica. Un ejemplo lo tenemos en el espinozismo, en la filosofía espinosa, ¿no? Hegel dice en las lecciones de filosofía que quien comienza a filosofar tiene que ser espinocista, ¿no? Pero también habla de que hay que superar el espinozismo.
Y de hecho, en el paso de la ciencia, de la lógica de la esencia a la lógica del concepto, a la doctrina del concepto, al comienzo de la doctrina del concepto dice el paso de la sustancia al concepto es la refutación del espinozismo. Se puede entender como la refutación del espinozismo. ¿Y por qué se puede entender como la refutación del espinozismo? Porque el espinozismo es la posición filosófica, la posición metafísica que se sitúa en la sustancia, que hace de la sustancia el fundamento de todo. La sustancia única y todo lo demás, todo lo cual, todo el resto de la realidad serían accidentes, serían modos de esta sustancia, serían parte dentro de esa unidad de la sustancia. Pues bien, eh, el desarrollo de la idea de sustancia y su superación en la estructura del concepto, que es una estructura ideal, porque la sustancia en sí misma es negativa, la sustancia en sí misma conlleva una duplicación, porque toda sustancia es un ponerse de sí misma, toda sustancia es causa sui, en el fondo, la sustancia se define por ser causa de sí misma, ¿no? Aquí está Spinoza detrás, ¿no? Eh, Hegel dice la idea de sustancia lleva a ser causa de sí misma y ese ser causa de sí misma es en el fondo la duplicación de la sustancia, o sea, la sustancia lleva a la causalidad y la causalidad lleva a la interacción, a la comunidad de sustancias, pero esa interacción, esa causalidad recíproca, en el fondo lo que está haciendo es eliminar la sustancialidad de todos los polos, de ambos polos, y quedarse solamente como una relación de automediación. Y esa relación de automediación es ya una relación ideal, es pensamiento pensándose a sí mismo y negándose a sí mismo, y eso es el concepto. O sea que la refutación que es inmanente es la refutación de eh, la refutación que parte desde el punto de vista de la sustancia y lo desarrolla hasta superarlo en el concepto. De tal manera que podríamos decir, toda refutación en el fondo es inmanente al contenido, es inmanente a la posición, ¿no? Vosotros me preguntáis aquí, ¿qué diferencia hay entre crítica inmanente y refutación? En realidad, entre crítica inmanente y refutación, yo diría que no hay ninguna, ¿no? Lo que puede haber es toda refutación es una crítica inmanente en el sentido de que es un desarrollo inmanente de un contenido y una posición filosófica que lleva a su contrario, ¿vale? O que lleva a ser superada, ¿no? Frente a la crítica. La crítica, tal y como la entendemos nosotros, es una crítica en principio externa. ¿Vale? Uno toma una filosofía y la critica externamente. Pues, por ejemplo, podría uno decir el estoicismo, ¿no? ¿Sabéis todos lo que es el estoicismo? Pues uno podría decir una crítica externa al estoicismo podría ser, pues el estoicismo lleva al conformismo en realidad, ¿no? O el estoicismo es una filosofía que es irreal hoy en día, o qué sé yo, ¿no? Es una filosofía que lleva al conformismo, al bueno, pues al no querer cambiar nada, no querer cambiar la realidad, a una servidumbre, en fin. Bueno, eso serían como críticas externas, ¿vale? La crítica inmanente, que sería la refutación, sería partir desde el estoicismo y desarrollarlo hasta sus últimas consecuencias. Esto, por ejemplo, que lo tenéis, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, ¿vale? En el capítulo cuarto, ¿vale? O esta crítica inmanente, ¿no? La crítica externa a la filosofía de Spinoza sería rechazar el espinozismo por las razones que hace Jacobi, ¿no? Jacobi tiene una obra, Friedrich Jacobi, ¿no? Jacobi, lo pongo por aquí, Cartas sobre la doctrina de Spinoza, de 1785, ahí desarrolla una famosa crítica al espinozismo, ¿no? Y plantea que la filosofía de Spinoza en el fondo lleva al fatalismo, a la negación de la libertad, al ateísmo, y dice, y por eso es rechazable, ¿no? O sea, la crítica sería como tomar un patrón desde fuera, decir, yo creo en la libertad y creo en Dios, por ejemplo, y como tengo una filosofía que es la de Spinoza, que niega la libertad y niega a Dios, por tanto, la rechazo, ¿no? La critico, ¿no? Eso sería la crítica. Pero lo que plantea Hegel con refutación, que sería la crítica inmanente, sería el desarrollar una posición filosófica hasta sus últimas consecuencias, hasta superarla, ¿no? Este sería el planteamiento. Y eso tiene nuevamente que ver con esta cuestión del método y sobre todo con esta negatividad intrínseca de todo el contenido y de toda filosofía, en el fondo. La negatividad intrínseca del pensamiento, que es lo que hace que el pensamiento se mueva, ¿no? Que sea un pensamiento productivo, ¿no?
Este es el planteamiento. Creo que respondo más o menos a la cuestión. Si queréis que matice algo, pues me decís. He contado muchas cosas, la verdad, y las he contado de manera muy rápida, pues porque viendo las horas ya, que eran las 2 menos cuarto hasta las 2:35, pues eh, quería más o menos hacer una exposición más o menos breve y ya daros tiempo para que preguntéis o debatáis. ¿Qué relación existe entre esencia y apariencia en Hegel? Claro. Eh, eh, no sé si se puede responder esa pregunta de una manera muy general. A ver, desde un punto de eh, toda esencia tiene que aparecer, ¿no? Es decir, todo lo esencial tiene que aparecer, la verdad tiene que mostrarse de alguna manera, ¿no? Eh, Esto lo plantea Hegel en la lógica de la esencia. La esencia tiene que mostrarse, ¿no? Tiene que aparecer, ¿vale? Tiene que convertirse en fenómeno, ¿no? Eh, y esto se puede ver en diferentes momentos de su obra, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, bueno, por ejemplo, el concepto, ¿no? Eh, el concepto que es lo libre por excelencia, ¿no? Que es el núcleo de la filosofía hegeliana, el núcleo de la razón, ¿vale? Esa estructura ideal de una universalidad que es a la vez singularidad y particularidad, pues dice, el concepto tiene que aparecer, tiene que mostrarse en un ser ahí, en un ser ahí, en un ente, en una cosa, de alguna manera, que se muestre de manera inmediata, ¿no? Y ese mostrarse del concepto es la vida orgánica, ¿no? Entonces, en este sentido, todo lo esencial aparece de alguna manera. Pero claro, por otro lado, es verdad que lo meramente aparente, lo inmediato, como tal, pues es lo más abstracto y lo más falso. Es decir, y aquí vendríamos a lo que es el camino de la fenomenología del espíritu, ¿vale? O sea, bueno, por un lado tenemos apariencia, claro, apariencia lo podemos definir de dos maneras diferentes, ¿no? Apariencia, si entendemos apariencia como en el sentido normal castellano de apariencia es algo que parece ser de una manera, pero no es así, eso sería en alemán Schein, ¿vale? Y en Hegel tiene ese cariz también, ¿vale? Pero si estamos entendiendo apariencia como fenómeno, entonces, claro, eso es Erscheinung, ¿no? Fenómeno, ¿no? Fenómeno, Erscheinung. Entonces, claro, ahí, si estamos entendiendo apariencia como Schein, pues claro, toda la filosofía consiste en no quedarse con las apariencias, claro. Esto lo mismo esto me recuerda también un poco a Marx, ¿no? Cuando Marx en algún momento también en los Grundrisse, me parece, plantea que, bueno, que efectivamente la ciencia se basa en que la apariencia y la verdad son diferentes, ¿no? Si la verdad fuese tal y como aparecen las cosas, pues entonces no haría falta ninguna ciencia, ¿no? Si la verdad, ¿no? Si lo que se le paga al trabajador fuera por su trabajo, como aparece, como está claramente aparente, pues entonces no haría falta ninguna ciencia, ¿no? Pero no es así. La realidad es que no es así, ¿no? Que no se le paga por lo que trabaja, ¿no? Y en este sentido, Hegel también lo plantea así, ¿no? O sea, toda la fenomenología del espíritu es una filosofía que va desarrollando todas las figuras del saber aparente, ¿no? Des erscheinenden Wissens, ¿no? De un saber que aparece, ¿no? Que se presenta como saber, pero en realidad no es, ¿no? En ese sentido, toda apariencia es de entrada inmediata y por tanto abstracta y necesita de un proceso de mediación, de desarrollo, ¿vale? O sea, eh, eh,
es falsa en este sentido, ¿no? De inmediatez, ¿no? Pero por otro lado, lo esencial tiene que aparecer, tiene que mostrarse, ¿no? Lo racional tiene que mostrarse, tiene que desarrollarse. Lo racional no puede ser un deber ser que nunca aparezca, ¿no? Sino que tiene que mostrarse en algo concreto. Esto lo tenéis también, si queréis, por ejemplo, cuando Hegel piensa la libertad, ¿no? La filosofía del derecho está pensando, la filosofía del derecho es el desarrollo de la libertad en sentido objetivo, ¿no? La filosofía del espíritu objetivo, ¿no? El derecho, dice Hegel, es el ser ahí de la libertad. Por ser ahí entiende, ser ahí traduce el término Dasein, ¿no? Que es ser determinado, una cosa concreta, ¿no? Entonces, o sea, no en el sentido heideggeriano de existencia, como el sujeto, el ser humano, sobre todo como el Dasein, tal como lo plantea en Ser y Tiempo, sino Dasein más bien en el sentido de ser concreto, de cosa determinada, de un ente, ¿no? De un algo, ¿no? Y entonces dice Hegel, en los primeros, al comienzo de la filosofía del derecho, la libertad tiene que darse un ser ahí, ¿vale? Porque la persona es idea, es concepto, es una subjetividad que se da una objetividad, ¿no? Y que tiene una adecuación con esa objetividad. Y por eso toda libertad tiene que concretarse en algo inmediato y ese inmediato es la propiedad privada. Por tanto, toda persona, en tanto que libre, tiene que tener una propiedad privada, porque esa es la esfera de su libertad. Luego tiene que negarla también, porque la filosofía en Hegel es siempre proceso, no es quedarse con algo estático, ¿no? La verdad es proceso, la verdad es desarrollo, ¿no? Entonces la libertad pasa por tener algo, por poseer algo, pero también por negarlo, por deshacerse de ello, ¿no? Por desprenderse de ello, ¿no? Eh, y en ese sentido, como os decía, hay, si tú eres un ser libre, tu libertad tiene que aparecer de alguna manera. Pero ese sentido de aparecer no es el sentido de apariencia en el sentido de algo falso. Es un tema complicado que yo os he dado unos puntos. Yo creo que habría que yo lo desarrollaría así, ¿no? Por un lado hay como una apariencia que es falsa y que, eh, y que no se corresponde con el sentido de la ciencia, ¿no? El caso de la certeza sensible es el más claro, ¿no? Parece ser el saber más aparente, es el saber el evidente, ¿no? Esto de aquí es lo verdadero, esto de aquí es lo real, ¿no? Lo verdadero, y yo estoy aquí ahora mismo, ¿no? Y en realidad es el saber más abstracto, ¿no? Es aparentemente lo más certero y es un saber en el fondo totalmente abstracto que quiere captar lo concreto, pero en realidad se mueven puras abstracciones. Esto, aquí, ahora, cosas totalmente abstractas, ¿no? Las determinaciones más abstractas, ¿no? O sea que en ese sentido apariencia es algo falso, ¿no? Algo que hay que superar, ¿no? En el fondo todo lo aparente es lo inmediato y lo inmediato siempre, no hay nada inmediato en realidad, todo es mediación, ¿no? Esto es algo muy idealista. Lo dado ya implica una serie de síntesis del entendimiento, lo dado es pensamiento, ¿no? Pero por otro lado, la verdad tiene que aparecer, tiene que mostrarse también, ¿no? Y ahí pues he puesto el ejemplo de la libertad, del concepto, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna cosa. Yo en realidad, esto es mucha, es mucha tela y contar muchas cosas, pero bueno. Que son preguntas muy amplias, ¿no? De la lógica de Hegel y la dialéctica. Entonces, pues, o sea, que quiero decir que esto para asimilarlo, pues requiere un poco de tiempo. Pero bueno, con que os vayáis con una serie de. Si queréis, os puedo destacar, no lo he. Hoy nuevamente las referencias, ¿vale? Que os iba a poner. Por ejemplo, de el prólogo, os iba a decir. Bueno, cosas que os he dado la referencia a la ciencia de la lógica de la página 203, ¿no? Donde él habla del tema del método, ¿no? Y esta productividad de lo negativo, porque
Vale, ya estoy de vuelta, perdonad, ¿eh? Perdonad el, el desastre. Que se me había apagado ¿Me teníais una última o cuestión o comentario? No sé. Es verdad que la pena es claro que no podemos debatir, pero bueno. Esto es más bien como una especie de homilía lo que estoy dando yo aquí, pero bueno. Siendo que la pretensión hegeliana es el descubrir cómo el pensamiento produce de forma inmanente las determinaciones de lo real o verdadero, cómo se explican diferenciaciones como las encontradas en Husserl, como la hecha entre intencionalidad de acto e intencionalidad operante. Claro, el término intencionalidad, el concepto de intencionalidad, eh, Hegel no lo maneja como tal. No lo maneja como tal, porque claro, él desarrolla, bueno, creo que me estáis oyendo más o menos, eh, él desarrolla en la filosofía del espíritu, sí que desarrolla la oposición entre conciencia y objeto, pero es verdad que no hace estos desarrollos que hace Husserl entre el objeto intencional, entre el objeto mentado y todo el fondo, ¿no? Eh, Ahí es verdad que, claro, eh, la intención, valga la redundancia hegeliana, es superar la estructura de la conciencia. Y Husserl no cree que se pueda superar la estructura de la conciencia en realidad. O sea, Husserl en realidad está, bueno, dentro de una filosofía trascendental que se mueve dentro de este ámbito de la conciencia, ¿no? Entonces se trata de pensar dentro del ámbito de la conciencia, donde se abre el ámbito pues eh, los distintos modos de conciencia, los distintos actos intencionales en los cuales se constituye el objeto. Sí que llega Husserl a un planteamiento que en el fondo es muy parecido, o sea, no es muy parecido, pero sí que tiene una cuestión, un núcleo que también está en Kant, que es esta idea de constitución, ¿no? De constitución objetiva, ¿no? De constitución del objeto, eh, pero es una pregunta, ¿no? El planteamiento de Hegel es más bien que en el desarrollo del conocimiento del objeto, ¿no? Ese desarrollo que se expone en la fenomenología del espíritu entre certeza sensible, entendimiento, certeza sensible, percepción y entendimiento, ahí se ve cómo en realidad la verdad del objeto reside en la conciencia misma, ¿no? Y sobre todo al final, en el capítulo de entendimiento, lo que plantea Hegel es que, bueno, en el fondo, en la conciencia, intentando conocer el mundo, ¿no? En el fondo se está conociendo a sí misma, ¿no? Por tanto, la verdad del objeto reside en la conciencia y, por tanto, eso ya nos lleva a a una figura superior de la conciencia que es la autoconciencia. Y ahí viene esa autoconciencia como autoafirmación, y ahí viene ya la autoconciencia como deseo, ¿no? Como negación del objeto a partir del consumo del objeto mismo, y en el fondo la búsqueda de la autoconciencia, la búsqueda de reconocimiento en otra autoconciencia, ¿no? Que sería, o sea, la autoconciencia solo se ve satisfecha solo encuentra su verdad en el reconocimiento de otra autoconciencia. O sea que ahí, digámoslo así, que eh, Hegel ve que el desarrollo de la conciencia lleva a la autoconciencia, que la verdad del objeto lleva a la verdad del sí mismo, a la certeza del sí mismo. Mientras que ahí habría una discrepancia, Husserl se mantiene en el ámbito de la autoconciencia. Perdón, en el ámbito de la conciencia. Y busca una constitución de la intersubjetividad que no pasa por la afirmación del sí mismo. Entonces, esa distinción, eh, eh, a ver, habría que volver a investigarlo, pero yo creo que no aparece como tal en Hegel.
Ni siquiera está desarrollado claramente el concepto de intencionalidad, tal como lo desarrolla Husserl posteriormente. Aunque sí está desarrollado la idea de que el objeto presupone una conciencia. O sea, en realidad, en Hegel lo que sí tenemos es una reducción de la ontología a teoría de la conciencia, que está también en Kant, en verdad, ¿no? O sea, las categorías, ¿no? La teoría, una serie, los conceptos puros de todo objeto, que serían las categorías, en el fondo están fundamentados en una analítica del entendimiento. Esto lo plantea el propio Kant, ¿no? Esto es una idea kantiana que asume totalmente Hegel, ¿no? La ontología es en Hegel una teoría de la conciencia y es superada en la fenomenología del espíritu en una lógica, para llegar a una lógica especulativa que ya no es ontología, que ya ha superado esa oposición de la conciencia y su objeto. A ver. Vale, pues nada, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias por la invitación. Espero que os haya esclarecido algo. Bueno, cualquier cosa tenéis mi contacto, me podéis escribir un email o lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues un abrazo y hasta otra.